Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la gente del canal, de la técnica, por la posibilidad que tenemos de comunicarnos mediante este mecanismo. Tal como decías, la situación de la pandemia del coronavirus tiene, además de sus tremendas consecuencias para la salud, tiene unos efectos económicos de los cuales algunos habíamos venido hablando en algunos programas pasados. Habíamos dicho que el hecho de que China hoy represente casi 18% del Producto Mundial iba a significar consecuencias más severas que las que tuvo en el pasado. Quería, en todo caso, decir que las consecuencias sobre la economía global fueron rápidamente advertidas. De hecho, los Estados Unidos inicialmente bajaron la tasa de la Reserva Federal, la tasa de interés, después anunciaron de que iban a comprar títulos y que iban a comprar títulos respaldados en hipotecas por 700.000 millones de dólares, en un intento por, digamos, morigerar el derrumbe que había en los mercados, no solamente en Wall Street, sino en todos los mercados del mundo. Recién hoy, cuando uno mira a lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido en Nueva York, uno ve que da la impresión de que se ha detenido la caída, de que hay una cierta, digamos, recuperación. Pero todavía falta mucho para ver qué es lo que ocurre. Falta ver qué ocurre con China finalmente, si logra superar la etapa crítica de la difusión del virus y comenzar a poner en marcha de nuevo los motores de su economía. Pero digamos para Argentina, en realidad digamos, nos toma probablemente de manera mucho más vulnerable, mucho más complicada que para otras economías. En realidad, en esta semana el Ministerio de Economía debería haber avanzado con los bonistas en el proceso de reestructuración de la deuda, con la oferta. Bueno, obviamente todo eso se ha demorado y mi impresión es que aquella fecha que se autoimpuso el gobierno del 31 de marzo para cerrar su frente externo, fecha que no era caprichosa, que tiene que ver con el conjunto de vencimientos que comienzan a partir de abril y de mayo, me parece que va a sufrir necesariamente una demora y esa demora hace más compleja la negociación. Hay quienes piensan que en la medida en que los bonos argentinos pierden valor, los bonistas estarían más dispuestos a aceptar los fondos, más dispuestos a aceptar una reducción mayor en la reestructuración, una pérdida más grande. Pero también hay que tener presente que con este clima en general es mucho más complicada la negociación y eso que algunos señalan es en todo caso algo casi uno diría marginal. El gobierno cambió de estrategia y ha lanzado una propuesta de canje para bonos en moneda doméstica bajo legislación nacional, básicamente para el ECAPS, y este jueves, es decir, pasado mañana, ofrece un canje. Hay como 13 bonos que ha incluido en esa convocatoria, bonos que vencían a partir de junio de este año y que están proponiendo canjearlos por unas opciones. Hay 4 bonos de opción para estirar el vencimiento hacia 2022, 2023. Y está intentando con eso, digamos, canjear un monto muy importante, más o menos 500.000 millones de pesos, sobre los bonos en pesos. Esto es un cambio importante. El ministro había dicho que las deudas en pesos se iban a ir pagando y de hecho en este canje hay al menos 3 LECAPs que habían sido emitidas, que fueron reperfiladas y algunas que habían sido emitidas directamente por el actual gobierno. Eso complejiza más todavía la situación. Creo que la intención del gobierno con ese canje es tratar de ganar algo de oxígeno para atender otras cuestiones que son muy importantes. Y dentro de esas otras cuestiones que son muy importantes, yo diría que deberíamos estar esperando. Nosotros vamos a salir a las 21 horas, es probable que antes de las 21 haya anuncios ya
sobre algunas medidas que tiendan a morigerar el impacto que tiene esta situación sobre una economía que ya venía en recesión. Y así como hay sectores, por ejemplo, los sectores que son trabajadores autónomos o pequeñas empresas, van a tener muchas dificultades porque se les ha derrumbado la demanda y porque seguramente tienen dificultades para afrontar los gastos. Digo, me parece que el gobierno, con las limitaciones de tener una situación fiscal que no es sencilla, deberá lanzar algunas medidas que tengan que ver con, en materia financiera, con la probabilidad de lanzar algunas líneas de crédito que tengan una tasa de interés baja, pero sobre todo deberá mirar la cuestión tributaria, probablemente establecer ciertas prórrogas para el pago de algunos impuestos, de algunos anticipos, algún periodo de gracia, digamos, para eso, y en otro capítulo, creo yo, ampliar algunos de los subsidios, probablemente la asignación universal, probablemente la asignación familiar. Me parece que por ese camino va a ir. Lo que pasa es que tiene un límite fuerte, y el límite fuerte es la situación fiscal. Creo que seguramente la idea del gobierno sobre el manejo de la cuestión monetaria, en particular la prudencia por no emitir, parece que va a ser dejada de lado un poco como consecuencia de lo complejo que es la situación que se le ha planteado. Seguramente en las próximas semanas, y dependiendo de cómo evolucionen las restricciones necesarias, imprescindibles, que se hacen por razones de salud, iremos viendo qué ocurre en cada uno de los sectores. Por ahora, yo diría todos los sectores, con la excepción hecha quizás de alimentos y probablemente de algo de productos de limpieza o de farmacia, todas tienen una demanda que se ha derrumbado y seguramente el gobierno deberá atender de alguna manera, tratar de cooperar con ellos, partiendo de la base que es un gobierno que desde el punto de vista fiscal tiene dificultades. Y eso deberán hacerlo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y creo yo también las jurisdicciones municipales. Veremos cómo evoluciona. Le agradezco de nuevo a la gente del canal la posibilidad de llegar así y esperemos además que en materia de salud en primer lugar y en materia de economía en segundo lugar, nuestros problemas no se profundicen y no sean por mucho tiempo. Gracias, Ricardo. Bueno, Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Seguramente la semana que viene nos veremos.